Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando. Te daré también una serie de mensajes a lo largo de este vídeo, Cáncer, para que tengas en cuenta, y trabajaremos también al final del vídeo con tu lado espiritual y con la bola de cristal. Comenzamos, Cáncer. Y el trabajo, vamos a ver cómo está el trabajo para esta semana, Cáncer. Vamos a ver. Tienes ya esa oportunidad. Ya tienes esa oportunidad y decides si te vas o te quedas, Cáncer. Tú decides. Hablan de cambios. No, en un cambio porque tú decides ese cambio. Cáncer, que no estáis trabajando. Dicen posibilidades muy importantes para ti de trabajo que pueden marcar un antes y un después en tu vida. Pero es con una persona que tú conoces y es una posibilidad, es un proyecto, es algo importante. Cáncer, que tenéis un negocio, todo fluye ahora mismo, todo es triunfo ahora mismo o se avecina ese triunfo ahora mismo. Bien, eso por un lado. Entonces, por otro lado, dicen, todo este triunfo debe de gestionarse muy bien, muy bien. Porque sorpresas van a venir, sorpresas negativas van a venir, momentos negativos, vacas flacas, como yo digo, van a venir. Entonces aprovecha este triunfo para que perdure, para que cuando lleguen esos momentos tengas todavía este triunfo y tengas ese poder y esa fuerza, ¿vale? Seguimos, Cáncer. Seguimos con tu economía. Vamos a ver, Cáncer y tu economía. Hay algo que te han robado a ti, ¿eh? Te han quitado un dinero, Cáncer. Te han quitado un dinero. ¿Crees que es porque tú no has gestionado bien? ¿Tú crees que es eso? ¿O es lo que quieres creer? Dentro de 3 semanas sabrás que no es porque tú has gestionado bien. Y eso da una rabia, es que eso da rabia. Entonces, Cáncer, dicen que... Mira, yo te voy a ser franca. Si tú estás en esta situación, yo te digo, Cáncer, te han engañado. Te han engañado. Y sale claramente. En otros aspectos de tu economía, Cáncer, los que tengáis que recibir algún dinero por algún tema de salud, de juicios o algo, sobre todo de salud, voy a hablar de salud, y de gente joven, o que en esto esté involucrada gente joven, dicen, tú vas a recibir noticias positivas de esto, ¿vale? De este dinero, pero este dinero no llega hasta dentro de 3 meses. Vamos a seguir, seguimos, Cáncer, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Cáncer que estáis solteros. No olvidéis darle me gusta al vídeo si os está gustando y no olvidéis suscribiros a este canal para no perderos nada, ¿eh? Vamos a comenzar, Cáncer que estáis solteros. Bueno. Aquí se remueven las energías mucho. Con una persona del pasado, con una persona con la cual pues se tiene un vínculo bastante fuerte. Esta persona viene y va. Viene y va, pero no se termina de ir, ¿no? No se termina de ir. Y pienso que vosotros estáis... o vais, Cáncer, a estar en un momento en el que
No sé si es que le pedís ayuda al universo, que os guíe un poco, porque os dais cuenta que mientras que esté esta situación en tu vida, no avanzas. Mientras que esté esta situación, no avanzas. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué posibilidades hay, Cáncer, que personas nuevas en tu vida pueden entrar, porque pueden entrar perfectamente. Vamos a ver. Cáncer, que estáis solteros. ¿Cuántas veces has dicho, no, esto voy a cambiar mi vida? Y ha llegado el pasado y te han manipulado de tal forma que te has quedado paralizado, paralizada de nuevo. ¿Cuántas veces? Esto es lo que tú tienes que pensar, Cáncer, y que no se vuelva a repetir en tu vida. Que no se vuelva a repetir en tu vida. Te voy a hablar de una persona, y es una persona, Cáncer, que a mí se me simboliza como alguien mayor que tú, se me simboliza también como una persona que posiblemente en un principio te ofrezca una, o como se den las cosas, sea una relación oculta, por lo que yo estoy viendo aquí, Cáncer, que tiene cargas familiares, bien, pero insisto que es una relación oculta en un principio. Así se me muestra. Hay alguien más aquí, en esta historia. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. ¿Cuál es la tercera persona en discordia? Aquí. Es pareja, ¿eh? Yo, mira, te voy a decir, si no es pareja, te voy a decir lo que yo veo. Y lo que yo veo es que se empieza esta historia con esta persona y que en ese mismo momento, qué casualidad de la vida, que el pasado de esta persona regresa. O sea, que esas dos cosas pueden pasar. O que ya esté, o que recién haya llegado, o que recién llegue cuando tú entras en su vida. Vamos a ver hasta dónde llegarías con esta persona. Si es importante, si no es importante en tu vida, si esto es para una relación seria, si no, si qué. Vamos a ver, Cáncer. Es importante en tu vida esta persona, ¿eh? Es importante. Yo por eso siempre os digo, mirad que las historias no siempre son como empiezan. No siempre son, nunca hay que quedarse porque ha empezado así no va a acabar bien. No hay que quedarse con ellos, no hay que quedarse con esto. Porque mira, esta persona, por ejemplo, mira, forma la estabilidad, lo que estabas buscando en tu vida. Lo que has querido de otra persona en tu vida, lo que has querido, lo que has deseado. Y esta persona te cambia el rumbo de las cosas, o sea que te cambia tu vida totalmente, Cáncer. Así que no te quedes con esto de que posiblemente empiece como una historia oculta. Quédate de cómo va a terminar la historia aquí, ¿bien? Este tipo de historias normalmente, mira, cuando pasa este tipo de cosas se alargan. O sea, no fluyen como tienen que fluir, pero bueno. Vamos a seguir, seguimos, Cáncer, solteros, no te me vayas que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y Cáncer que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Me gustan las cartas que veo. Me gustan. La vamos a dejar aquí porque ha querido salir y por algo será que ha querido salir. Bueno. Hay aquí una situación
que ha estado sucediendo. Ha estado el patio un poquito alborotado aquí, ¿vale? Yo veo el patio un poquito alborotado. Pero se empiezan a ver las cosas de otra forma, ¿no? En todo este alboroto, dice uno de los dos, le vale ese alboroto para ver las cosas de diferente perspectiva, de cómo no lo veía antes y lo estoy viendo ahora. Y esto es positivo. Bien, ¿qué es lo que pasa con esto? Esto lo que hace es uniros bastante más. Quiero decir para muchos de vosotros que hay una protección divina en esta relación, que vais a entrar en otra etapa de la relación que yo diría que es bastante más positiva. Bastante más positiva. Y te puedo hablar de más, como sin tapujos, como más real. Bien, vamos a seguir. Cáncer, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, Cáncer, casados, en convivencia y novios. Una mujer ha tenido que ver en esto, una mujer, no quiero que lo toméis con terceras personas como terceras personas, porque no. Una mujer ha desestabilizado un poco la relación, pero me quedo con lo positivo que hay. Lo positivo que hay son cambios en la manera de ver la relación, y una vez que se cambia la forma o el ver las cosas desde diferente perspectiva, es lo que os abre los caminos, viajes para vosotros, cambios. Y tocaréis un tema que se tocó hace tiempo, el cual la otra parte no estaba por la labor ni de coña, y ahora se vuelve a tocar este tema y ahora sí estamos por la labor, y esto es muy positivo. Estoy hablando de algo muy positivo. Vamos a seguir, seguimos, Cáncer, casados, en convivencia y novios. Todo positivo para vosotros, Cáncer. Dice, llega el momento de darse cuenta de todo lo que se decía en un pasado que se veía distorsionado. Ahora lo veo real, ahora veo lo que hay, ahora veo lo que ha pasado durante todo este tiempo. Se ha estado, o yo o mi pareja ha estado con los ojos tapados, no veía la realidad, y esto me provocaba discusiones con mi pareja. Llega un momento muy positivo para vosotros. Una cosa, Cáncer, también os voy a decir que tiene que ver con la economía vuestra y con el trabajo, que se avecina algo bastante positivo, oportunidades nuevas para uno de vosotros dos que os llevarán a un cambio que en su momento uno no quiso y en este momento está por la labor. Vamos a seguir. Seguimos, Cáncer. Ahora sí con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Cáncer, y tu mensaje especial del amor. Cáncer, no pongas en duda las acciones que alguien hace por ti. Las acciones. No las palabras se las lleva el viento. Las palabras no valen. Bueno, aunque hay palabras de personas que sí valen, pero no. No pongas en duda las acciones que veas tú con tus ojos. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer, con tu salud, no te me vayas, ¿eh? Que te voy a dar otro mensaje. Vamos a trabajar también con la bola de cristal y con tu lado espiritual, Cáncer. Energía, me gusta tu energía en estos días, Cáncer. Vas a gozar de buena salud, ¿eh? Eso sí, muchos de vosotros, la memoria, hay muchas vitaminas para eso, ¿eh? Cáncer, como siempre te digo, ya sabes que no soy médico, Cáncer. Vamos con tu mensaje
General, bien, y ahora vamos a trabajar también con la bola de cristal. Vamos a ver, Cáncer, y ese mensaje general. El tener personas leales a nuestro lado implica también en pensar cómo somos nosotros. O sea, no sé si me estáis entendiendo. No sé si me estáis entendiendo. Yo creo que sí, ¿no? Entonces aquí lo que dicen que a veces hay acciones que no nos damos cuenta, y esto lo cometemos todo ser humano, que alejan de nosotros o hacen que algunas personas tengan cierta deslealtad hacia nosotros. Cada uno que lo aplique a su historia, ¿eh, Cáncer? Vamos a seguimos con tu lado espiritual, Cáncer. Vamos a ver, Cáncer, ¿con quién conectamos hoy, eh? Esta persona viene con un sobre en la mano, Cáncer, y se me muestra semidesnudo, semidesnuda, envuelto en una sábana blanca. Y viene con un sobre en la mano. La letra Y y la letra U. Esta persona pasó mucho tiempo en un hospital, ¿no? Por lo que yo veo aquí. Pero insiste en ese sobre. En ese sobre había o hay 3 documentos, 3 papeles. No, ni 1 ni 2, no, 3. Y algo relacionado con ese sobre no está terminado, no está concluido. Esto no está concluido. Me muestra mucho una pierna, solo una pierna. Con un zapato negro. Creo que es un varón, ¿eh? En su último día había una persona allí que él no congeniaba con esta persona. No congeniaba con esta persona y... Nada, que no congeniaba. Dice que estaba ahí, dice, como que sepas que sé que estaba ahí esa persona. Una mano gruesa, su mano es gruesa y su piel es como morena. Bueno, algo tiene que ver, no para de enseñarme su mano con esa carta. Esa carta que lleva documentos dentro. Este tipo de mensajes, ya sabéis, yo siempre os lo pido, que de verdad os los queréis, las personas que de verdad hayáis identificado a este ser querido. Si no, este mensaje no es para ti, olvídate. ¿Qué más? Cáncer, te voy a dar un número, el número 35 para esta semana, o miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes, que puedes utilizarlo como número de la suerte. Cáncer, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.